Olis, bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine. Yo soy Cero y hoy voy a hablar sobre una película de 1999 de Estados Unidos muy conocida llamada Boys Don't Cry de la directora Kimberly Peirce, basada en una historia real. No quiero dar muchos detalles porque eso prefiero decirlo después de la alerta spoiler. En la Nebraska rural, Tina Brandon siempre se ha sentido un hombre, así que un buen día decide cortarse el pelo, ocultar sus pechos bajo un vendaje apretado y cambiar el orden de su nombre, llamándose ahora Brandon Tina. Hay mucho para decir de esta película y espero que no se me escape ninguno de todos los detalles que quiero recorrer. Así que vamos a empezar por el principio. Esta película sí se hizo muy conocida por el hecho de que en el 2000 Hilary Swank ganó el Oscar a Mejor Actriz por este personaje. Sí, ya sabemos, es una actriz interpretando un personaje trans y gana el Oscar a Mejor Actriz cuando el personaje es un hombre. En una época en la que todavía no se cuestionaba esto, pero sí han visto el documental Disclosure, por ejemplo, sí hay una disconformidad por parte de la comunidad porque no había forma de que este personaje fuera interpretado realmente por un hombre trans. Además, sumemos que es una historia basada en una historia real, pero no respeta del todo lo que sí se conoce de la historia. Y esto lo vamos a comparar un poco con el documental que se estrenó un año antes a la película, llamada The Brandon Tina Story, donde hay detalles que sabemos que en esta adaptación en ficción no respetó y que un poco también pesó a la comunidad LGBTQ+, en especial a la afrodescendiente. Y ahora también voy a ir por ese lado. Por otro lado, películas protagonizadas por personajes trans en los 90 lamentablemente no habían muchas, y las que habían tenían esta parte de que simplemente nos mostraban tragedia y que no había forma de poder vivir en la sociedad si no era morir. Entonces, también, si bien está muy bien interpretada, muy bien dirigida y todo lo que quieran, y que esté basada en una historia real además, pero que traía desesperanza a la comunidad trans de ese entonces. Y además de que también se entiende que por más que la historia sucedió en el 93, se pone en evidencia el poco apoyo que había por el gobierno y por la visibilidad en los medios de la posibilidad de hacer una transición de género con dignidad y con las condiciones más aptas para que una persona no viva con miedo y con incertidumbre. Y además hay que sumar también de que en ese entonces, por supuesto, todavía no se hablaba, pero hay muchas cosas que hacen ruido y que tienen que ver con la forma en que se hablaba en ese entonces de estos temas, tanto en el documental como en la película. Porque, por ejemplo, en el documental sí, cuando se trata de las placas y de personas más allegadas a Brandon, sí se referían a él como un hombre, pero en la película y en los personajes más controversiales siguen tratando a Brandon de mujer y de perversión, y que incluso Brandon, dentro de la poca información que debe haber tenido en ese entonces y de las pocas posibilidades también de hacer una transición como parece que él quería hacer, mentía, y obviamente que o mentía al mundo o se mentía a él mismo, y tener que fingir que era una mujer cuando no lo sentía, y cuando
además tenía apoyo por absolutamente nadie. Eso es algo que también me hace pensar en relación a otros personajes cuando se trata justamente de historias guionadas desde cero y no basadas en hechos reales, pero Brandon prácticamente no tenía en quién confiar y se dejaba llevar, o sea, en la película por lo menos, su familia la tenía en ese momento bastante alejada, pero su madre, según el documental, todavía lo trataba de mujer y por más que lo quería y que lo defendía y que estuvo en el juicio indignada por los resultados un poco, pero seguía tratando a Brandon de mujer y en la película directamente no aparece, entonces tiene muy poco apoyo en quién confiar hasta que conoce a Lana, que Lana en un principio también está como en esto de adolescente rebelde que tiene que trabajar en un pueblo con una mentalidad conservadora y de campo donde se conocen ahí prácticamente todos y que tienen 2 delincuentes en su casa como si nada, el tipo que le da cerveza a la niña y que está todo el tiempo cosificando a las mujeres y que se siente como el rey del pueblo, que puede hacer lo que quiera porque la policía también es cualquiera. Entonces obviamente que Lana siente que su vida es una mierda, como en un momento lo dice, y ve en Brandon que es la única persona que la trata como realmente quiere ser tratada, porque además Brandon lo que tiene es que probablemente se ha sentido rechazado por mucha gente y él, más allá de que le gustaran las mujeres, le gustaba hacer sentir a las mujeres que estaban seguras. Y esto pasa un poco al principio con Candance, que en realidad el personaje, la persona en la vida real el nombre era Linda Lambert, creo que era. No sé por qué le cambiaron el nombre, pero ella fue la primera con la que veía y que podía pasar algo hasta que conoce a Lana. Y en el documental, testimonio de varias mujeres que habían salido y habían estado con Brandon, pensaban lo mismo, de que las hacía sentir bien, de que nadie las trataba como Brandon y que, según una de ellas, que besaba muy bien. Y Lana obviamente que siente lo mismo, porque entre tantos machirulos y tipos violentos, Brandon viene a tratarla como con la esperanza incluso de poder irse de ahí y tener una vida tranquila por lo menos. No voy a juzgar en ningún momento la actuación de nadie, en especial la de Hilary Swank, porque sí, tengo que reconocerlo, así como hablé hace poco también en Breakfast on Pluto de la actuación de Cillian Murphy. Hilary está perfecta. Si se trata de pensar que si se merecía el Oscar, sí, pero bueno, sabemos que lo injusto es que es una mujer cisgénero interpretando un personaje trans. En la actualidad, obviamente que esto ya no se perdona y que no sé si Hilary en la actualidad tiene algo para decir al respecto, pero sí es convincente su actuación y bastante respetuosa también, quiero creer. Con respecto a las cosas que se desdibujan del caso real, por lo menos de lo que se dio a conocer a través de los testimonios en el documental, hay un personaje que directamente no aparece en toda la película y que también fue asesinado en la misma noche que estos 2 delincuentes mataron a Brandon y a Linda, que era Philip Devine, creo que era el apellido, que era un hombre afrodescendiente que estaba ahí en la misma casa y que
según lo que entendí, porque no me acuerdo bien si esto pasa, era un chico gay. Y como su personaje no aparece en toda la película, tampoco se deja en claro si su asesinato también fue un crimen de odio por parte de estos dos delincuentes que tenemos a John, que en el documental vamos a ver que él en ningún momento es un psicópata, en ningún momento él siente culpa de lo que hizo, ni siquiera de la violación, ya voy a hablar de eso. Y Tom, que es el amigo del otro machirulo, que está ahí como más de un loquito pirómano que también salió de la cárcel, pero que estaba más en seguir todo lo que hacía John. Y que incluso en el juicio, que esto sí se ve en el documental, intenta culpar a su amigo, cuando fue él el que él disparó y que él fue el que mató a Linda y creo que también a Philip. Así que los dos psicópatas y loquísimos, mal de la cabeza. Creo que la sentencia fue que Tom... la sentencia fue cadena perpetua y John pena de muerte. Y esto fue en el 95, creo que fue el juicio. El documental en el 98, la película en el 99. Ha pasado mucho tiempo desde todo esto. Y el crimen en Navidad y Año Nuevo, entre Navidad y Año Nuevo del 93. Horrible todo. Y además, algo que también indigna muchísimo y que tiene que ver más con la época y con los comentarios de, si ven estos, el documental lo pueden encontrar en YouTube con subtítulos en inglés nada más, no pude encontrarlo en ningún lado con subtítulos en español. Los comentarios van a ver de la gente que lo que más detestan de todo esto también es el accionar de la policía, y es obviamente que en la película también se cuestiona un poquito, pero en los primeros momentos en que empecé a llorar fue en la escena de violación, porque no va a haber nunca una explicación de por qué estos dementes hijos de puta que están se llevan primero, a ver, todo lo más terrorífico empieza cuando le empiezan a obligar a Brandon que se baje el pantalón para demostrar si es hombre o no. Esa escena horrible en la que le bajan el pantalón y que le obligan a Lana a mirar, cuando Lana ya sabía este secreto, y ella, enamorada de Brandon, no le importaba, pero tampoco había tenido una conversación con Brandon de que ella le dijera: mira, yo ya lo sé y no me importa, yo te amo a vos por cómo sos, pero que en esta escena que le obliguen y que le desnuden y que están todos mirando ahí en la casa, y humillando a Brandon delante de todos, y que de ahí se lo lleven en medio de la nada, primero para golpearlo y después para evidenciarlo como que para ellos es una mujer y que por eso ellos tienen el poder de hacer lo que quieran con Brandon, y lo violan los dos. En el testimonio, John dice que como derecho de él de que para él es una mujer, él quería demostrar que es mujer teniendo sexo con Brandon, que le decía Tina, él obviamente porque es el nombre que tenía en el DNI de antes, pero de alguna forma Brandon, ante la ley, al haberse cambiado el nombre, era un delito, lamentablemente. Entonces John le empezó a decir Tina, y en el testimonio que tiene él estando ya en la cárcel, y en el juicio también, diciendo yo quería tener sexo para demostrar que es una mujer, entonces por eso lo hizo, y que como veía que se vestía como hombre, que tenía el pelo corto y qué sé yo, no se le paraba, como diciendo la culpa era de Brandon, que
no podía ser que a mí se me parara. Entonces pensaba en mi mujer, en la madre de mi hija o en no sé quién para poder acabar. Un necio, infeliz, porque por el testimonio de Brandon sabemos que eso está grabado en audio, y que en el documental se escucha y que en la película se recrea de alguna forma. Brandon lo dice, como nunca había tenido sexo a través de su vagina, entonces todo fue violento, pero ponele que en algún momento hubiera querido experimentar, pero estos infelices estaban haciendo todo contra su voluntad. Era una violación, como se conoce violación, en que estos delincuentes estaban abusando de Brandon para humillarlo, para demostrarle que ellos tenían un poder sobre él y de que ellos iban a hacer lo que quisieran. Y Tom fue quien, creo que fue Tom, que lo golpeó después de las dos violaciones en el mismo momento, lo tiran al piso y le siguen golpeando. Después se lo llevan a casa de John para que se bañe, como diciendo, bueno, ya aprendiste la lección, ahora nunca más vuelvas a mentir y la culpa la tuviste vos. Y obviamente que Brandon, por miedo, dice, sí, llévenme a mi casa, tienen razón, yo tuve la culpa, pero llévenme a mi casa. Se lo llevan a la casa de John y, queriendo bañarse, se escapa por la ventana a buscar a Lana para, de todo, no sé, con la poca fuerza que le quedaba. Lana lo lleva a... Estoy repasando esto porque son cosas que quiero tener en cuenta más que nada, pero Lana lo lleva a la policía y ahí tenemos el testimonio que está grabado en el documental. Se escucha la grabación y acá tenemos otra vez humillación, porque el policía infeliz preguntando cosas, aún cuestionando, porque ante la ley Brandon era un delincuente que tenía denuncias y citaciones por diferentes razones, porque había robado, porque había cambiado su identidad, porque había mentido ante la ley, y porque había faltado a una citación incluso. Entonces lo cuestionan todo el tiempo de que esto que venía a denunciar de esta violación, preguntándole, pero ¿por dónde te violaron? Decilo, ¿por dónde te violaron? Porque vos no sos hombre. Todo este tiempo como otra vez humillación, y la única persona que tuvo un poco de decencia fue la enfermera, que obviamente se dio cuenta de que había sido una víctima de todo esto y que no era la primera vez que veía algo así. Y luego de esto, tratando de ocultarse, creo que, no me acuerdo a dónde se va, pero en un lugarcito ahí tratando de dormir, todo golpeado y humillado y atacado, pasa la noche con Lana, donde Lana es su única esperanza de poder tener una vida tranquila después de todo esto, y quedan de acuerdo en que Lana se va a ir de ahí con Brandon, pero Brandon, ya sintiendo culpa y sintiendo una revolución de cosas, le deja una carta queriéndose ir, pero la madre de Lana sabía que Brandon estaba ahí, y al otro día, estando en la casa de Candace, ahí era, justamente en la casa de Candace, el personaje Candace, pero en la vida real Linda, donde en la vida real también estaba Philip Devine. Llegan estos delincuentes con Lana, y no solamente van con la idea de matarlo, sino de hacerlo delante de Lana, para que ella vea también que ellos no han perdido su masculinidad ahí por haberlo dejado libre. Además, teniendo en cuenta que luego de esta denuncia que había hecho Brandon, la policía los había citado para unos días después, sin detenerlos, siendo ellos ex convictos y con historial. No los detienen, sino que los citan para ir a investigar.
Ellos estando libres, teniendo un arma en su poder, van hasta la casa de Linda, matan a Brandon, matan a Linda, no sé por qué, matan a Philip por estar ahí de testigos y no matan a Lana para que ella vea quiénes son ellos, que ellos son los que deciden todo. Ella, ya perdida en no saber qué pensar ni sentir, se queda ahí tirada en el piso al lado de Brandon. Y según lo que también se cuenta en el testimonio de Lana, lo último que ve de Brandon es su sonrisa diciéndole: yo te voy a amar sabiendo que ahora yo voy a morir, yo siempre te amé. Y eso creo que le da un poco el sentido del nombre de la película, que obviamente está basado en una canción que se escucha durante la película, la canción de The Cure, Boys Don't Cry, los muchachos no lloran, que es como tal vez la filosofía que tenía Brandon de yo me siento hombre y dentro de este contexto de pueblito entiendo lo que significa ser hombre, y empieza a reaccionar de esa forma a pesar de todo lo que le pasa. Sí, llora en un momento, pero obviamente que va a llorar si le acaban de hacer lo peor que te pueden hacer en la vida, y la única forma que termina toda esta historia es con la muerte de Brandon, que es lo que paja me da, porque dentro de las pocas representaciones que había en el cine teniendo esta historia, lo único que puedes mostrar es a un hombre trans humillado, violado y asesinado. Para la comunidad trans me imagino que debe haber sido un golpe fuerte, y encima que la historia no respete a la historia real, por más que la película esté bien hecha, pero son cosas que no se perdonan, por lo menos a partir de en adelante, de esa historia en adelante. En cuanto a representaciones, eso no se perdona. Pero por lo menos yo sentía que en algún momento tenía que hablar de esta película y hacer este análisis y pensar en todas estas cosas que he dicho, porque por más que obviamente yo no soy trans, pero entiendo, me identifico con la violencia y el miedo que se vive este personaje, y que me destruyó. Terminé llorando y ahora también recordando todo, en la indignación y en el dolor que hay que tener que soportar por esos privilegios que tienen ciertos hombres de los cuales abusan, y que aunque los tiempos han cambiado, siguen existiendo crímenes de odio hoy en día que nos llenan de dolor, y que por eso yo voy a seguir haciendo este podcast para que estos temas no se dejen de hablar nunca. Pero voy a tratar de que las próximas representaciones no sean de este estilo. Simplemente que es una película que forma parte de la cultura pop en cierto punto, y digo pop porque es una película muy conocida. Pero bueno, ya está. Ya terminó Boys Don't Cry para Queer Cine. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Y todo eso saben que lo pueden hacer a través de Instagram o a través del blog queercineoc.blogspot.com. Me despido hasta el próximo episodio, que es el último de esta maratón de toda esta semana, haciendo un episodio por día. Yo soy Cero y esto fue Queer Cine.